invitado, el doctor Antonio Martín Román. Él es doctor en psicología social y postdoctor en psicología con orientación en metodología de la investigación de revisión. Además, es licenciado en bibliotecología y documentación, autor de diferentes artículos en revistas que tienen que ver con biblioterapia. Es prologuista, investigador, docente universitario, coordinador editorial, docente del postdoctorado en psicología con orientación en metodología de la revisión en la Universidad de Flores, en Argentina, y es profesor titular de la asignatura de Biblioteconomía 2 en el Instituto Superior de Formación Técnica y Profesional. El título de su conferencia es Biblioterapia, una incumbencia profesional poco frecuente en bibliotecarios. Damos la bienvenida al doctor Antonio. Hola. Hola, doctor, Hola. ya lo estamos escuchando. Hola, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? Sí, le Eso es estamos importante. escuchando bien y usted Bueno, es coanfitrión, o sea que también puede compartir pantalla. Bienvenido. bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad del Valle, a vos, Rubén Grisales, también el apoyo de Leandro San Clemente y a la propuesta de Juan Pineda, quien me precedió en el uso de la palabra, y con el cual realmente me pareció súper interesante su exposición. Vamos a tratar de acompañar esta altura, aunque lo que yo les vengo a contar es algo un poco menos duro, que tiene que ver con, bueno, con la biblioterapia. Así que, bueno, voy a compartir pantalla, a ver si se ve bien. Ustedes me dirán si se ve bien. Sí, doctor Román, lo vemos bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, la propuesta es biblioterapia, una tendencia profesional poco frecuente. En primer lugar, les quería contar un poco cómo arranco, cuáles son las puertas que se abren a veces en la vida que nos llevan a hacer distintas investigaciones. Estoy cumpliendo 35 años de recibido de bibliotecario, en la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Después, bueno, seguí estudiando doctorado, postdoctorado y otras cosas, pero mi trabajo esencialmente es bibliotecario. Trabajé en 7 bibliotecas. Tuve la suerte de poder conocer personalmente a Borges y a uno de sus amigos, que es el Mundo Clemente, que está aquí en la foto, en el año 88. Aunque no lo parezca, ese joven que está ahí soy yo. Y fue quien me entregó el título, ¿no? Y fue quien me animó a ingresar en el mundo de la biblioterapia. Muchos años después, el doctor Oscar Oro, amigo personal del doctor Frank, y director presidente de la Asociación de Logoterapia Argentina, fue con el quien inició en la tesis de doctorado. Perdón, doctor Antonio. Sí. Le estamos escuchando muy bajito. De pronto puede subirle un poquito el tono de voz. Se escucha muy bajo. A ver, ahora me escuchan mejor. A ver. Hola. ¿Me escuchan? Está igual. Igual. Bueno, no sé. Justamente quise hacer la prueba, pero no sé. Bueno, ahí lo escuchamos. Sigamos entonces, doctor. Bueno, yo le voy a subir a mi equipo. Ok. Bueno, es una dificultad técnica, muy disculpa. Bueno, como les decía, el doctor Oro, el presidente de la Fundación de Logoterapia Argentina, fue mi tutor de tesis doctoral sobre este tema. Vamos a hacer un recorrido sobre una biblioteca, la biblioteca de la tesis de doctorado.
En primer lugar tenemos a Ortega y Gasset, que define el libro como un progreso, como una necesidad, un sencillo benéfico. Y esto está reflejado en su libro La misión del bibliotecario, y también está en otros artículos que hablan sobre la introspección de la persona frente a la lectura. Acá, como mencionábamos, a José Mundo Clemente, habla de un libro como un instrumento de excitación de experiencia psíquica, y Sigmund Freud nos habla de la importancia de la literatura, que son aliados que se nutren de fuentes que todavía la ciencia no ha abierto todavía, ¿no? En su obra El Delirio. Aquí tenemos al libro, a Borges, que nos habla que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación, y dentro, digamos, dentro de una era pre-científica de la investigación del tema. Y luego tenemos al famoso neurobiológico, neurocientífico Stanislav Dehaene, que nos dice que la lectura es un beneficio a nivel neurobiológico. Pero para hablar de biblioterapia, primero definamos qué es la biblioterapia. Y podemos decir que es el proceso de interacción con los libros y por extensión con otros textos que encierran un contenido convocante que le permite a la persona recrear y encontrar en esos contenidos que dan sentido a la vida o que funcionan como mecanismos para sanar aspectos psíquicos. Veamos distintos conceptos por separado, ¿no? Veamos el concepto de proceso. Acá, nuevamente, Stanislav Dehaene nos habla que la caja negra del cerebro se ha abierto y están haciendo la ciencia de la lectura. Y en su libro, El cerebro lector, nos muestra las áreas que intervienen en el proceso de lectura, ¿no? Las áreas del acceso al significado, acceso a la pronunciación y articulación, atención arriba y abajo de serie, estímulos visuales y área de la forma visual de las palabras, lo que llaman la caja de las letras del cerebro. Luego tenemos el concepto de interacción con los libros y por extensión con otros textos. Acá vemos en la representación de la Escuela de Atenas de Rafael, donde vemos a Platón con el dedo hacia arriba, indicando que apunta al cielo, bajo sus conceptos filosóficos, y Aristóteles, por su lado, con la mano hacia abajo, abordando otra mirada sobre el hombre y el conocimiento. Esto tiene que ver con el concepto de interacción de los textos. También decimos que encierra un contenido convocante. Cuando decimos contenido convocante, usted ve como ejemplo a este fresco de Michelino que representa a la alegoría de la Divina Comedia, donde se representan distintos conceptos, distintos pecados de la época, que han marcado ha sido una obra fundamental en la literatura universal. El contenido convocante justamente es la intriga, el interés que tiene el hombre por su sentido trascendente, en este caso atravesado por conceptos del cristianismo de aquella época. A ver, okay. Esto cuesta pasar, esto que pasa, un segundito. Que le permite a la persona recrear. Entonces dijimos, el concepto de recrear, acá lo vemos representado en la figura de Emiliano Zapata. Vemos a Emiliano Zapata en una fotografía, un libro que habla sobre su historia como revolucionario mexicano. Y luego, en el 2019, hay una recreación del mismo Emiliano Zapata por la obra de Fabián Chaire, muy controversial, que llamó mucho la atención en la sociedad mexicana, pero que sin duda alguna demuestra claramente el concepto de recreación que hace el artista de la imagen de Emiliano Zapata. También hablamos de encontrar en ellos contenido. Y respecto a encontrar, tenemos
dos acepciones. Como bibliotecario, encontrar puede tener que ver con localizar una persona, una cosa que se busca, como es el caso acá representado por el artista Banksy, donde ha pintado un hombre desnudo colgado a la repisa de la ventana, donde evidentemente el hombre, que parece ser el marido de la señora que está detrás, está claramente buscando al amante de su mujer. El concepto de encontrar tiene que ver con buscar en este caso. Pero por otra parte, tenemos el libro de Cortázar, un párrafo que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andamos para encontrarnos. Esto tiene que ver con localizar casualmente una cosa o persona que se busca. Esto nos pasa mucho en las bibliotecas, en los usuarios, que a veces recorren las estanterías tratando de encontrar algo que no saben muy bien qué es, pero que dentro de su aparato psíquico lo están buscando. Y por último, el concepto cierra con que dan sentido a su vida o que funcionan como mecanismo para sanar aspectos psíquicos. Y al respecto, mi línea de investigación dentro de la Escuela Logoterapéutica fundada por Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca del sentido, un bestseller a nivel internacional, que ahora nos conocemos, donde Viktor Frankl aborda este tema en su discurso, el libro como terapia. Acá vemos un fragmento de su discurso de la Feria del Libro de Viena en 1975, que nos dice que los escritores atravesaron el infierno de la desesperación, experimentaron la aparente carencia de sentido de la vida. Pueden ofrecer su sufrimiento por medio de la escritura como un sacrificio en el altar del funcionario. Sus revelaciones ayudarán al lector que sufre identificado a superar. Este concepto que por primera vez despliega Viktor Frankl en una conferencia es el que seguiremos abordando a lo largo de esta explicación. Pero veamos dónde y cómo opera la biblioterapia. La biblioterapia interopera con distintas otras ciencias, y esto es muy importante tener en cuenta porque nosotros como bibliotecarios tenemos unas herramientas que se construyen dentro de nuestra profesión a lo largo de los años de capacitación, pero que se complementan interdisciplinariamente con otras disciplinas. Estas son la psicología, la psiquiatría, la educación, la psicología social y el trabajo social. Por eso que tenemos el concepto de lectura, neurociencia y biblioterapia. Acá veíamos el concepto de Borges, que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación, desde las ciencias humanas, el enseñamiento y la imaginación, como una parte muy importante. Por otro lado, tenemos la neurociencia cognitiva, que nos habla de que la lectura se despliega dentro de la red neuronal básica. Y al respecto, la doctora Fernanda Pérez-Gay, que es directora de un portal de divulgación científica que se llama Sinapsis, nos dice que la neurociencia se ha vuelto aliada de los humanistas, pues ha generado evidencia científica para defender los beneficios de leer literatura. La doctora Pérez-Gay tiene un video muy interesante del comportamiento del cerebro frente a la lectura, entonces les recomiendo que lo vean. Pero en nuestro caso más específico como bibliotecario, tenemos algunos casos, tenemos interacción o competencia para interactuar dentro de lo que denominamos comunidades vulnerables. Las comunidades vulnerables pueden ser cárceles, pueden ser hospitales, pueden ser partes de la sociedad que han enfrentado distintas situaciones muy difíciles. Entiendo que en Colombia el concepto de los desplazados o víctimas de la guerrilla, ahí han trabajado mucho. Entonces, bueno, a eso podríamos denominar comunidades vulnerables. Viktor Frankl acuña el término neurosis noógena para referirse a determinados individuos que carecen de falta de sentido de la vida. Esto lo observa en su libro El hombre en busca del sentido, donde hace descripciones del comportamiento de las personas que estaban privadas de libertad en el campo de concentración. Y al respecto, dentro de la
escuela psicoterapéutica que funda, que es la logoterapia, se apoya en el análisis existencial, donde se centra en la voluntad del sentido, que es la motivación primaria del ser humano, en oposición a la psicología individual de Adler, voluntad del poder, y al psicoanálisis de Freud, voluntad del placer. Porque entiende al ser humano con una visión biopsicosocial y espiritual, a lo que él denomina no espiritual o noógeno. Esta visión nos permite abordar en estas comunidades vulnerables, a través de la circulación de la palabra, la cura o la asistencia a estas personas. Pero veamos un poco cuál es algo de la vida de Viktor Frankl. Acá vemos el recorrido que hace en las distintas campos de concentración donde él estuvo privado de libertad. Vemos que el primer caso él comienza en Praga, ahí está detenido en el campo de concentración de Terezín, que vamos a hacer referencia seguidamente, y después recorre otros campos hasta su liberación. Y a partir de ahí, Viktor Frankl da un vuelco en su vida, porque él ingresa al campo de concentración pudiendo haberse salvado con una visa a Estados Unidos, pero decide no hacerlo para acompañar a sus padres, que finalmente fallecen, son asesinados en el campo de concentración, y también su esposa Tilly, que estaba embarazada, también fallece en el campo de concentración. Frente a eso y al horror que le quedaba por delante, él hace una resignificación del sentido de su vida y se entrega a la creación de esta escuela de la logoterapia. Aquí tenemos un ejemplo de la biblioteca de Terezín, tomado de su libro Psicoterapia y Humanismo, Tiene un sentido la vida, donde hace referencia a que 1000 jóvenes que iban a ser trasladados de Terezín a Auschwitz, la mañana siguiente saquean la biblioteca para llevarse algún libro de su autor o científico favorito. Esto es muy impresionante y llama mucho la atención del Viktor Frankl, que por entender la importancia que le daba la lectura a estas personas que estaban condenadas a una de las peores atrocidades posibles. También pude investigar, hay un libro llamado La psicología de la vida en el campo de concentración de Terezín, que en un capítulo se refiere al papel desempeñado por la biblioteca. Acá vemos algunas imágenes del documental que pueden estar en internet sobre el campo de concentración de Terezín. Como verán, es un documental de propaganda que intentó el régimen nazi blanquear o limpiar parte del horror que habían cometido los crímenes de guerra, donde acá ven una exposición tremenda, que son los supuestos prisioneros bañándose con agua caliente, lo cual era una flagrante mentira. Como esto era una mentira, también era una mentira la biblioteca de Terezín, que es la única biblioteca oficial registrada en campo de concentración. En esta misma línea vemos Ana Frank, que nos dice que la gente libre nunca podrá entender lo que significan los libros para quienes están presos. Todo este recorrido que estamos haciendo del libro como instrumento dentro de las peores condiciones que puede tener el ser humano, y las peores angustias, dolores espirituales y psicológicos, cómo interviene el libro en este proceso, es sumamente importante para entender el concepto de la sanación a través de la lectura. Acá vemos otros libros de prisioneros. Acá en este caso Juan Tarragó, en el campo de concentración de Mauthausen. Dijimos que en Terezín era la única biblioteca oficial que existió dentro del régimen nazi, pero este prisionero español, Juan Tarragó, que estuvo prisionero en Mauthausen, se puso de acuerdo con otros prisioneros para secuestrar libros, robar libros
de los que ingresaban en el campo de concentración, de la repisa, y fundaba una biblioteca clandestina en ese campo para que quienes estaban privados de la libertad allí pudieran encontrar la tranquilidad o la conexión espiritual a través de la lectura. Acá vemos una de sus obras, y esto le puede haber causado la pena capital tanto a él como a sus compañeros. Por otro lado, vemos a otro famoso prisionero, Nelson Mandela, que cuenta su relación con el bibliotecario de la isla donde estaba preso, y una de sus técnicas fue camuflar la Biblia dentro de la obra de William Shakespeare, porque era una obra que estaba prohibida por aquellos años cuando él estaba prisionero. Siguiendo con la línea de Viktor Frankl, en su libro Psicoterapia y Humanismo, y en el sentido de la vida, él hace la mención a este prisionero, Aaron Mitchell, que él visita en una cárcel en Estados Unidos y interviene como psicólogo frente a la angustia de ser condenado a muerte, y le sugiere la lectura del libro La muerte de Iván Lynch de León Tolstoy. Un libro que había conmovido en su momento a Gandhi, y le escribe a León Tolstoy una carta donde dice: su lectura me abrumó y me marcó para siempre. Esta anécdota contada por Viktor Frankl también está representada, está avalada por una nota periodística de Chicago, de un diario de Chicago, donde hacen mención a esta intervención y a la reacción de este prisionero. Acá vemos otros libros para prisioneros. Vemos el caso de Pamela Anderson, que se queja porque a Julian Assange no le permiten leer. Un caso de otra mirada social y política de Latinoamérica, la señora Lilian Tintori, que denuncia que cuando su marido estaba preso en la cárcel militar no le permiten ingresar libros. Acá vemos otro caso en Argentina de prisioneros acusados de un crimen en una localidad balnearia de nuestro país, donde comienza esa referencia a su uso de biblioteca. Y por último, un preso que cumplió condena, y en el mismo lugar donde cumplió condena hoy da clase de literatura, ¿no? Acá este es otro caso muy interesante de un prisionero que conocí en el año 1986, cuando yo trabajaba en una cárcel, acá se llama Villa Devoto, que hoy ha cambiado de nombre, pero es la misma cárcel. Y conocí a este hombre que hizo toda su escolarización primaria, secundaria y universitaria dentro de la prisión. Y es un claro testimonio, es un paradigma de reinserción social, de cambio de sentido de la vida, de una construcción axiológica diferente de valores que lo llevaron a reinsertarse en la sociedad en forma activa y positiva, luego de haber cometido, como ven ahí, en el indulto de autora en el año 93, la cantidad de delitos ¿no? Autor de delito de robo agravado con muerte, bueno, delito de robo en banda, robo reiterado, etc. Y luego se rehabilita y hemos hecho un documental sobre la vida de este hombre que está en internet y también lo pueden dar. Por otra parte, la biblioterapia me ha llevado a distintos lugares del mundo, entre los cuales está la cárcel, que tenía la misma cantidad de prisioneros es un país y bueno, ahí en esa oportunidad pude conocer al doctor Vishitiwari, que es un experto en biblioterapia en la India, y nos explica, acá les dejo el video para que ustedes puedan verlo, cómo opera la biblioterapia en estas personas privadas de libertad, nada menos que en la India. Acá verán en la foto cómo estoy dialogando con los prisioneros y también con las autoridades.
Pero bueno, vamos arribando a los procesos conscientes e inconscientes de la biblioteca. Son tres: identificación, catarsis e introspección. Para esto, he traído acá algunos autores, como Aristóteles, Barthes, Bourdieu, Bakhtin y Ricoeur, que nos hablan de distintos aspectos de transformación, de comportamiento de la lectura y del lector, hablando de la purificación o catarsis de Aristóteles, efectos como placer de Barthes, la Bourdieu como un objeto de transformación que ejerce sobre la imaginación, nuevamente el concepto de imaginación. Bakhtin, que nos habla de la contrapalabra, la construcción del nuevo discurso, y finalmente el concepto de la lectura como algo que no existe para la clausura, sino que está abierto hacia otra cosa. Acá algunos autores que ustedes pueden cambiar todos estos y poner aquellos que más les llaman la atención. Como bibliotecarios tenemos una gran afición a la lectura. Yo elegí esto, nuevamente a León Tolstoy, con La muerte de Iván Lynch, como hacemos referencia hace unos minutos, un libro que impactó a este condenado a muerte y antes a Gandhi. Bueno, El proceso de Kafka, Horacio Quiroga a la deriva, un autor de nacionalidad uruguaya, pero que consideramos de literatura argentina, Jorge Luis Borges, Del Cruza, que vamos a abordar ahora siguientemente, y Jean Genet, que es en su libro El Niño Criminal, que fue un prisionero muy famoso de Francia, que logró el premio de literatura en ese país. Y vemos acá debajo nuevamente los tres conceptos de identificación, catarsis e introspección. Y rápidamente llegamos a los, dicho todo esta introducción teórica de qué es la biblioterapia, cómo opera y cuáles son los tres momentos o pasos, ingresemos en dos ejemplos de talleres de lectura terapéuticos, y vamos a tomar dos que son tipos de apego de Bowlby y violencia de género. Cuando tomamos un taller de lectura sobre apego, la elección del cuento debe estar de acuerdo a la política de desarrollo de colección y el perfil de usuario de la biblioteca del centro de salud. Este concepto de política de desarrollo de la colección es un concepto que tenemos muy internalizado en el bibliotecario, del mismo modo que el perfil de usuario. Son dos conceptos de los cuales no me voy a explayar, porque justamente somos todos colegas. Son conceptos que sí desarrollan en el ámbito de la psicología social, pero que no es necesario porque ustedes lo comprenden ampliamente desde toda su complejidad. Respecto al concepto de apego, se trata de un cuento sobre el amor, sobre la falta de sentimientos y de empatía y sobre el valor del sacrificio por los demás. La consigna quería investigar sobre la teoría del apego. El libro a utilizar sería El Señor y la Rosa, y para abordar las tres etapas de la biblioterapia, como dijimos, identificación, catarsis e introspección. Cuando hablamos del concepto de identificación, no es con el personaje principal solamente. Puede ser con uno o con varios personajes. Eso dependerá de la nueva lectura que haga el lector frente a la obra. Y acá hablamos de roles básicos de la dinámica biblioterapéutica. Sobre esto podemos hablar un montón, pero vamos a referirnos al caso de un trabajo interdisciplinario entre un bibliotecario, un psicólogo y un psicólogo social. En la parte de salud podría ser, por ejemplo, en España, la biblioterapia está a cargo en algunos lugares de enfermeros, en otros son personas de otras profesiones, pero acá vamos a tomar como ejemplo un caso de psicólogo o psicólogo social que va a llevar adelante la dinámica de grupo del proceso que hablamos de identificación, catarsis e introspección, creando
cuidado por la circulación de la palabra y la operatividad grupal. Para esto, como bibliotecarios, tenemos que introducirnos en cada uno de los temas que vamos a abordar, en este caso la teoría del apego. Acá vemos al autor, que es considerado el padre de esta teoría, que se funda en un estudio realizado sobre el amor de Freud. Vemos distintos tipos de características de apego, no tenemos que estudiarlas todas, pero por lo menos tener una idea general. Uno de los más conocidos es el apego evitativo, que tiene que ver con distintas incomprensiones dentro de la pareja del evitativo por no poder concretar o no poder tener un feedback, una reciprocidad romántica o inclusive sexual frente a su pareja, porque el evitativo, por ejemplo, tiene mucho miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo le por eso evita los compromisos a largo plazo. Después, bueno, si están nosotros seguros que sería mejor, el ambivalente y el desorganizado. Y la obra que vamos a utilizar para este caso de apego evitativo será la del Regenero y la Pausa. Como verán, es un cuento corto que se puede leer entre 10 y 14 minutos. Podemos, en la hipótesis de este planteo, podemos pensar que estamos en un instituto donde hay personas que padecen, un grupo de personas que padecen distintos problemas de pareja o problemas emocionales o de depresión. Por eso que la catarsis, en este caso, tiene que ver con la tristeza, porque el Señor está dispuesto a cantar su canción más dulce durante toda la noche para sacrificar su vida para producir una rosa roja. Esta cosa tan romántica planteada por Wilde no tiene un buen resultado. Les voy a spoilear el final, pero bueno, es una obra muy conocida, donde el Señor se sacrifica, se inmola por el amor romántico de un estudiante, que cuando le va a llevar esa rosa roja a su prometida, a su amada, a la mujer que pretendía, ella lo destaca. Esto genera distintos momentos de catarsis dentro de la discusión, de la circulación de la palabra, y permiten que luego distintos personajes dentro de la obra planteado, a mí me causa mucha gracia, creo que la de la Lampija, que es en definitiva un personaje clave dentro del jardín donde se desarrolla este cuento, donde la comprensión a través de la biblioterapia o la autoterapia ayuda mucho a quienes padecen estos procesos depresivos. Acá veremos otro taller, y voy a traer el ejemplo de un taller realizado en las cárceles de mujeres de Argentina, que tiene que ver con la violencia de género. Veremos que, bueno, la consigna es la misma, se abordan las 3 etapas, hay que investigar el tema siempre que intervengamos en alguna patología o algún problema dentro del grupo que vamos a investigar. Vamos a trabajar en colaboración con personal de la salud. Tenemos que investigar para tener un lenguaje adecuado en la interoperabilidad y la búsqueda del material más adecuado para nuestro perfil visual. La Inclusa de Borges es un libro muy interesante en cuanto breve, que fue llevado al cine en Brasil, en portugués, pero la obra es corta y se puede entender muy fácilmente. Esta obra tiene el tema principal, el amor fraternal masculino, en el superior al amor por una mujer, y cuenta la historia de 2 hermanos que llegaron al Tíbet para conservar su unión. En la lectura de esta obra, de este cuento de Borges, aquí vemos a las internas de la unidad 13 de La Pampa, en la provincia de La Pampa, en Argentina,
hemos preservado sus imágenes, que muchas eran semi-analfabetas o analfabetas. Eran prisioneras que han cometido delitos en el norte de nuestro país y son trasladadas a esta zona que está en el centro de nuestro país, que es la provincia de La Pampa. Estas mujeres que provienen de zonas rurales sufrieron la emoción primaria de la adversión, porque al escuchar el cuento de Borges se sintieron identificadas, parte del proceso de la biblioterapia, que es la identificación, en este caso con Juliana, la víctima, y la adversión del maltrato que recibe esta mujer, porque justamente esa identificación le permite entenderlo desde otro lugar. Hay un párrafo que dice que seguir así los vamos a cansar a los pintos, no a ver que la tengamos a mano. Este fragmento que causó tanta indignación en las mujeres se refiere a que en la obra de Borges esta mujer es comprada por uno de los hermanos, hay una utilización para servicio doméstico y placeres sexuales por parte del hermano que la compró. Después eso genera un encono entre los hermanos y deciden nuevamente venderla al prostíbulo. Pero después los dos hermanos se encuentran en el mismo prostíbulo y al ver que estaban frente a esa necesidad de tenerla sexualmente a esta mujer, deciden priorizar el cansancio de sus caballos, los pingos es el sinónimo de caballo, para que no se cansen y de esa forma solucionar el problema parcialmente. Esto, lógicamente, esa mujer no era considerada ni siquiera como persona. Estaba por debajo de la importancia del cansancio del trabajo. Esto, dentro de los internos, causó la emoción de adversión. Por otro lado, este mismo cuento fue utilizado en un taller y también en la provincia de Buenos Aires, de personas, hombres, que estaban prisioneros por violencia de género. Acá los internos, lejos de la adversión, les causó risa, como uno de los mecanismos de defensa de ellos. Ellos no pueden ocultar esa falta de sensibilidad, entonces de causar risa lo que a las mujeres les causó adversión. Y acá vemos distintos fragmentos de Intrusa. Es verdad que ganaba así una sirvienta, esto es cuando en el relato de Borges ingresa Juliana a la casa de estos dos hombres. Ahí la tenés a la Juliana, si querés usarla, la mujer objeto al máximo de su expresión. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial. Eso es otra descripción muy gráfica de Borges. Después, referencia que hacía, ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. O sea, cuando se deshacen parcialmente de ella. Y luego, nuevamente, le leo el final de este cuento de Borges: a trabajar, hermanos, después nos ayudarán los caranchos, que son aves de rapiña. Hoy la maté, que se queda ahí con sus pinchas, ya no hará más perjuicio. Le atribuyen a la mujer causar el perjuicio entre los hermanos. Otra cosa horrorosa dentro de la genial descripción de la obra literaria de Borges. Y por último, la mujer tristemente sacrificada y obligada, y la obligación de olvidar. Ni siquiera le otorgan el derecho a ser recordado, aunque sea como la vida lamentable que tuvo esta mujer. Aquí vemos una guía de violencia de género en Argentina, donde podemos interactuar con el grupo que hemos elegido para trabajar sobre violencia de género, en donde podemos identificar en esta obra que dentro del concepto de esta guía se afectan todos los ítems posibles propuestos por el sitio Argentina Gobar sobre violencia de género, porque afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica y sexual, su situación económica, su seguridad, su acceso al trabajo, la educación y la atención médica. Todos estos, cuando son interpelados y circulados en la discusión
de protección junto con las internas, que repito, algunas analfabetas, semianalfabetas, les permitió tener una resignificación del sentido de su vida y una mejor posición frente a los paradigmas de la construcción social, donde ellas han crecido y naturalizado ciertos comportamientos. Y esto, consecuentemente, le otorga un beneficio intrapsíquico y un cambio axiológico que le permitan revalorizar distintos aspectos de su vida y de su vida de relación. Por esto y por último, podemos afirmar que la biblioterapia beneficia a comunidades que padecen neurosis neógenas y a determinados individuos que sufren la falta de sentido de la vida por distintos problemas intrapsíquicos. Opera como mediadora de una construcción de realidad personal y social. Acá les dejo algunos artículos escritos, la lectura de la neurosis neógena en comunidades vulnerables, recurso terapéutico, biblioterapia como recurso interdisciplinario, el nuevo sentido de la situación de encierro. Nada más, muchas gracias. He cumplido con los 40 minutos, espero que se haya escuchado, si no les pido disculpas, pero bueno, ahí hubo que ajustar muchas cosas en un tiempo muy breve. Muchas gracias. Muy lúcida su conferencia, doctor Antonio. De verdad que nos ha mostrado la importancia que tiene la biblioterapia y para nosotros descubrir esto en el contexto actual de nuestro país, donde las violencias son múltiples, ¿sí? Se vive en diferentes campos y obviamente la universidad pública también es un escenario de múltiples violencias donde la biblioterapia podría contribuir a reconocer, por ejemplo, todo el tema de género, nuestras juventudes, esas formas diferentes y lecturas otras que habitan los campus universitarios donde hay muchos conflictos por dirimir. En nombre de la Universidad del Valle, muchísimas gracias. Hemos visto toda esta experiencia que usted ha tenido en cárceles, en sitios que realmente ameritan la intervención de la bibliotecaria, del bibliotecario, el bibliotecólogo, para emprender nuevas propuestas desde esta nueva disciplina que sana, ¿no? Que sana. Necesitamos de verdad humanizar más las bibliotecas y ser conscientes de la importancia que tiene la biblioterapia en la vida de cualquier ser humano. Entonces, muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a Mónica Martínez para saber si hay preguntas o similes. Mónica, te cedo el turno. Muchas gracias, Rubio. Buenos días, doctor Antonio. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Acá tenemos varias inquietudes. La primera, que si nos puede sugerir una bibliografía apropiada sobre biblioterapia, o sea, en cuanto a lo teórico y también libros que se puedan utilizar para ello. Es una de las preguntas, o sea, más que una pregunta, es una petición, una inquietud del interés de los bibliotecarios. Bueno, en mi sitio, antonioroman.info, hay varios artículos referidos a la biblioterapia. También quiero que ingresen en Google Académico, pongan biblioterapia y lean artículos que tengan sistema de referato. Porque como es un término que la construcción del consenso científico se ha logrado muy recientemente respecto a qué es la biblioterapia, hay muchos artículos que por ahí son de divulgación, pero que no expresan claramente de qué forma se puede trabajar la biblioterapia. Yo creo que lo mejor sería entrar en Google Académico, o si quieren pueden ingresar en antonioroman.info. Hay inclusive algunos videos que explican, por ejemplo, cómo es la biblioterapia en la India, ¿no? Cómo opera dentro de esas comunidades tan particulares y tan atravesadas por la espiritualidad. Otra pregunta. Desde
La lectura transforma vidas. ¿Cómo desde la biblioterapia podemos contribuir a transformarlas en nuestra comunidad universitaria? Bueno, y la biblioterapia se puede, o sea, hay un concepto que tiene que ver con las comunidades vulnerables y la neurosis noógena. Por ejemplo, la pandemia nos ha traído mucha depresión en el caso de adultos y ansiedad en caso de los jóvenes, ¿no? Digamos, dos patologías bien diferenciadas en dos poblaciones bien diferenciadas. Mi sugerencia sería que las bibliotecas inviten a través de una interacción interdisciplinaria con profesionales de la salud psíquica, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, trabajos de talleres donde se pueda circular la palabra. Pero ojo, es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el objetivo de esa intervención y es fundamental la intervención del bibliotecario en cuanto a la selección. Nosotros como bibliotecarios somos más especialistas en selección negativa que en selección positiva. Como decía Juan Pineda antes de mi intervención, es tanta la información que hay que nosotros tenemos que aprender a seleccionar negativamente, digamos, seleccionar qué es lo que vamos a interpretar, que es mucho menos de lo que podemos querer, ¿no? Entonces, la respuesta sería trabajar en un gabinete interdisciplinario, hacer una buena selección del material que queremos proponer e identificar claramente cuál es la neurosis noógena que padece la comunidad con la que estamos hablando. Por ejemplo, en Estados Unidos, la violencia de los centros educacionales se podría abordar perfectamente desde la biblioterapia. Doctor Antonio, han surgido muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, las cuales se las vamos a enviar a través de correo electrónico para poder pues tener respuesta a ellas. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Tengo la suerte de haber conocido a su país, hermoso. Bueno, sí, me acuerdo, fui de luna de miel, así que ya pasó hace muchos años.